Bienvenidos a un nuevo podcast de El Observador. Soy Carolina de Lisa y el tema de hoy es Guido Manini Ríos y el resentimiento de la dictadura. La bomba explotó el lunes, cuando el presidente Tabaré Vázquez decidió, junto con los ministros, sancionar al comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos a 30 días de arresto de rigor por sus críticas al ministro de Trabajo Ernesto Murro y a la reforma de la caja militar, que ya tiene la aprobación en el Senado y está a estudio en diputados. Manini Ríos sabía que no podía decir lo que dijo y en entrevista con Todo Pasa lo advirtió. A mí no me corresponde, por razones de cargo, hacer ninguna consideración política ni medir ninguna intencionalidad en nadie. Sin embargo, se fue de boca y defendió a sus militares por entender que la reforma de la caja militar perjudica a toda la fuerza. Yo, como jefe de ellos, no solo tengo el derecho, tengo la obligación de decir lo que digo al respecto. Y es que esta ley, así como está aprobada, afecta a toda la jerarquía. Por supuesto que afecta al coronel, afecta al general, pero al que afecta más, al que más le pega esta ley, es al soldado y es al sargento. Lo que planteó el comandante en jefe del ejército fue que, de aprobarse la reforma de la caja que fue promovida por el Ejecutivo, los militares deberán trabajar más de 2 años para jubilarse y se retirarán con la mitad del dinero que perciben hoy. Para rematar, dijo además que era mentira que el proyecto de ley fuera generoso, gradual y beneficioso, como dijo el ministro Murro. No puedo entrar en polémica con el señor ministro. No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe, ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. ¿Tan grave fue su comentario como para que el comandante recibiera una de las máximas sanciones previstas por la ley militar? Hay 2 normas que pueden dar un parámetro de cuánto transgredió Manini Ríos. Una es el artículo 77 de la Constitución, que señala que los militares, sin importar el rango, tienen prohibido meterse en la política y pueden llegar a ser destituidos en caso de que lo hagan. Sobre este punto, el abogado constitucionalista Martín Rizo dejó entrever en Radio Carve qué tanto transgredió el comandante. El problema puede estar en esas referencias que él hace, que si bien son muy respetuosas, que él hace respecto al ministro de Trabajo. Ahí es donde se podría considerar que no estuvo feliz el comandante en jefe, que debió haberse abstenido de cualquier referencia política, por más, repito, que haya sido muy respetuoso, y bueno, quizás por ese lado pueda llegar a entenderse que hay una violación del artículo 77, numeral 4. Insisto, es un caso extraordinariamente discutible y extraordinariamente polémico, ¿no? Por lo que dijo, la violación a la Constitución no está tan clara. Sin embargo, la clave está en el reglamento R21 del Ejército, que dice que los militares no pueden tener discusiones que puedan modificar o cambiar un proyecto de ley. Es evidente que Manini cometió faltas, y Vázquez aprovechó para justificar su decisión y repetir una de sus frases preferidas. Dentro de la Constitución y la ley, todo. Fuera de ellas, nada. No fue el único. Manini Ríos recibió críticas de buena parte del oficialismo, y uno de los primeros en hacerlo fue el ministro de Economía, Danilo Astori. La reforma de la caja militar es absolutamente imprescindible para el país. Nosotros no creemos que sea cierto lo que él dice. Pero, de vuelta, ¿no alcanza con un llamado de atención, con un planteo por lo bajo de decirle, comandante, se está equivocando? ¿Era necesario que la autoridad máxima del ejército recibiera el arresto de rigor? ¿O fue, como dijo el expresidente Julio María Sanguinetti, un intento de humillación a las Fuerzas Armadas? Para el gobierno sí, era necesario. Incluso se llegó a manejar la posibilidad de destituirlo. ¿Por qué? El senador del Partido Nacional, Javier García, deslizó la premisa en Todo Pasa. Me parece, vuelvo a reiterar, muy grave. Nuevamente el gobierno, que se mueve muy mal en todo esto, vuelve a actuar con esa sensación, con ese sentido que hay en muchos sectores del Frente Amplio que perviven todavía de odios hacia las Fuerzas Armadas. No puedo poner la máquina del tiempo. Lo que pasó hace 50 y 60 años, yo no lo puedo cambiar.
El resentimiento de la dictadura, los militares metiéndose en la vida política del país, la tensión con las Fuerzas Armadas hace que el gobierno no les perdone nada. Antes, cuando Eleuterio Fernández Huidobro estaba a cargo del Ministerio de Defensa, los militares tenían a alguien que los protegía. Era quien cargaba contra el Frente Amplio por creer que estigmatizaba a los militares y hasta llegó a decir que lo adoraban por cómo estaban siendo tratados bajo su gestión. Cuando murió, a las Fuerzas Armadas se le fue el máximo defensor que tenían en el oficialismo y como contrapartida, ahora con el ministro Menéndez, lo que hay es falta de confianza. Los militares entienden que el secretario de Estado no tira para su lado y de hecho creen que es uno de los más complicados a la hora de generar encuentros con el presidente Vázquez. Hay una relación tirante que tiene que ver con varios temas en debate: la reforma de la caja militar, la posibilidad de una nueva ley orgánica militar, la reforma educativa en el sector o las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Y ahora Menéndez dejó ver que la sanción a Manini tiene que ver con una lista de provocaciones. Existen una serie de reiteraciones, de faltas de apego a una serie de indicaciones que son las que determinan esto que, ya digo, en la vida militar en algunos casos son habituales y que la respuesta son las sanciones de carácter disciplinario. Esta es una sanción de carácter disciplinario. Esas provocaciones fueron de todo tipo. Recordó en su cuenta de Twitter la muerte del hermano del ex dictador Gregorio Álvarez, Artigas Álvarez, que murió en un enfrentamiento con los Tupamaros. En otro escribió que cuando la patria esté en peligro no hay derechos para nadie sino deberes. Fue una misa con la vestimenta militar y el 18 de mayo de 2017 ya había sido irónico con la propuesta del gobierno de reformar la caja militar. Para rematar, en el último aniversario del Ejército, lanzó una frase que, en el oficialismo, generó urticaria. Gracias, soldados, por no reaccionar ante la provocación de aquellos que, siguiendo o respondiendo a intereses inconfesables, viven de la confrontación socavando cualquier auténtico proyecto nacional, que su voluntad de servir está intacta, que su moral está más alta que nunca, que el ejército que integran está de pie y que nada ni nadie lo pondrá nunca de rodillas. De todos modos, después de la penitencia y los golpes, Vázquez le dio a Manini un golpecito en la espalda. No hay ningún tipo de pérdida de confianza en la lealtad institucional del señor comandante en jefe del Ejército, que lo ha demostrado en más de una oportunidad, y que tampoco está en juego no creer en la buena fe con la que él actúa. Yo creo que actúa de buena fe, creo que lo hace con un gran respeto a la lealtad institucional que tiene que tener las Fuerzas Armadas, pero se equivocó y cometió errores.